ponga de pie, vamos a orar al Señor y vamos a encomendar nuestra vida en las manos del Señor. Ya estamos en línea, bendecimos a aquellos que están conectados, que se van a conectar en esta hora, benditos con toda la bendición. Tengo un grupo de personas ahí que está esperando este momento y que está listo para conectarse, así que los bendigo con toda bendición ahí. Bastó que lo posteáramos, que uno postea el tema y es como que la gente ya se entusiasma con algunas cosas. Así que prepárese porque lo que vamos a soltar es fuerte. Amén, los que están ahí presentes, díganme amén. Bienvenido a un nuevo tiempo de entrenamiento, vamos hasta las 10 de la noche y quiero que aliste su corazón por sobre todas las cosas para lo que vamos a soltar. ¿Está bien? Antes le digo algo, no tome nada como algo personal. A veces uno toca ciertos temas que como que la gente, justo el apóstol me miró a mí y es como que parabó la cuestión. No, tranquilo, yo miro a la gente porque no soy de mirar los techos ni entrar, miro la cara a las personas. Así que tranquilo, que no lo tome como algo personal. Amén a eso. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Bendecimos este tiempo. Señor, toda carga, todo problema, toda situación lo ponemos a los pies de la cruz. Nos declaramos en total libertad para que toda palabra soltada tenga buen lugar sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón en esta hora. Señor, oramos por los que están presentes, oramos por aquellos que están en camino hacia este tiempo de entrenamiento, oramos por los que están en línea, que se suman en esta hora, aquellos que vendrán todavía. Señor, tu Espíritu los guarda, los protege, Señor, y estaremos en un buen tiempo de revelación y de entrenamiento de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, declaramos nuestro corazón y nuestra vida en tus manos. Háblanos tal cual lo has diseñado, estamos dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, alguien diga amén y amén. Muy bien, rápidamente ahí, tome asiento por favor, quiero que pueda compartir y tomar nota de algunas cosas que vamos a soltar en esta hora. Yo voy a hablarte sobre autoridad y sujeción. Qué bueno que uno pueda meterse en estas cosas y traer revelación sobre algunas cuestiones que la Escritura lo dice y lo dice con toda claridad. Yo le voy a llamar a esto, por lo menos la primera parte, la importancia de la autoridad. Póngalo así de esa manera en sus notas. Los que están en línea, tomen nota también ahí. Realmente reciba de todo esto. Qué bueno que Dios pueda direccionarnos a poder ocupar tiempos en los cuales todas estas cosas las tengamos bien presentes. La importancia de la autoridad. La autoridad, y yo arranco diciéndote esto, y tome nota de verdad. Yo te voy a hablar lo que tengo en mente antes de mirar mis apuntes. La autoridad requiere un alto nivel de revelación. La autoridad es una materia que requiere un alto nivel de revelación. Usted no va a poder obedecer a alguien al menos que se le revele primero quién es la persona que tiene adelante y el marco de autoridad que va a tener sobre su vida. Ahí donde vos te encontrás con situaciones que en más de una ocasión uno no obedece porque tiene la convicción, uno obedece porque no le queda otra. Y a Dios no le sirve que usted pueda obedecer porque no le queda otra, o porque alguien te dio una orden. Uno tiene que ser obediente y respetar la autoridad de Dios y la autoridad expuesta por el solo hecho de que yo tengo que saber que en la autoridad hay impartición y en la obediencia hay bendición. Anótese eso, en la autoridad hay impartición y en la obediencia hay bendición. Estos son los grandes principios que uno no tiene que olvidarse nunca. Te lo repito de nuevo, en la autoridad hay impartición y en la obediencia hay bendición. Y ahí donde uno dice bienvenido a este tiempo que realmente va a ser bueno y va a ser fuerte para cada uno de nosotros. Bienvenido a un tiempo donde usted va a poder ser obediente por encima de sus criterios. A veces nuestro criterio nos juega un poco en contra. Dios no tiene que explicarte todas las cosas vos para que sea obediente y responda a la autoridad. Dios no me tiene que contar todas las cosas a mí. Dios solamente me tiene que largar un mandato y de acuerdo al mandato es lo que yo voy a tener y sobre lo cual voy a caminar. Y así arrancamos en este día. ¿En qué está basada la autoridad? Anote esto, la autoridad está basada en dos cosas. Primero, la confianza en Dios. Toda autoridad está basada en la confianza en Dios. Y yo le voy a hacer caso en algo al Señor es porque yo estoy confiando primeramente en Él. Y si Dios me da un mandato y me da una orden, lo voy a cumplir porque Dios ya me lo dijo. Entonces, por llamarlo de esta manera, el primer escalón para una buena autoridad, vos lo encontrás en el hecho de que nosotros le vamos a hacer caso al Señor por nuestra confianza en Él.
en primer lugar. Y en segundo lugar, segunda convicción, uno tiene la convicción de que la obediencia es la mejor respuesta de mi parte. Aunque de pronto no entienda todas las cosas, pero si Dios me demandó algo, si Dios me lo establece, mi obligación es cumplirlo. Entonces la obediencia, y anotarlo de esta manera, la obediencia es mi respuesta a la autoridad. Si me dan una orden, lo voy a cumplir, no porque me lo manden, sino porque yo tengo la convicción de que tengo que obedecer porque Dios ha puesto autoridades. Hebreos capítulo 13 dice en algún lugar por ahí que Dios ha puesto autoridades. Y si Él ha puesto autoridades, todas las autoridades están puestas por Él. Y si todas las autoridades están puestas por Él, ninguna cosa te va a faltar a vos, ni me va a faltar a mí en el marco de la obediencia. Y a veces alguno te pregunta por ahí, ¿por qué le tengo que hacer caso? Porque Dios te lo demanda. No es por ninguna otra cuestión. Pero pastor, yo hay cosas que no entiendo. No estamos llamados a entender. Estamos llamados a obedecer. En concepto de autoridad, no estamos llamados a entender. Estamos llamados a obedecer. Alguien diga amén, por lo menos los que están acá en esta noche. ¿Está bien? Entonces ahí donde vos te empezás a mover en un lineamiento distinto con respecto a lo que es la autoridad de Dios. Anote esto, por favor. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado con la autoridad. Sumo cuidado con el tema de la autoridad. Por algunas cuestiones muy sencillas. Dios no le va a poner autoridad a nadie que no sepa respetar autoridad. Hoy se me escapó esa, pero de verdad, muchachos, a ver, Dios no le va a dar autoridad a nadie que primero no sepa respetar autoridad. Ahí es donde la gente te demanda un montón, pero a la hora de cumplir no cumple. Y vos decís, ¿por dónde tengo que arrancar? Tengo que arrancar por cumplir, porque yo sé que lo que voy a cumplir es lo que puede traer habilitación sobre mi vida. Y ahí es donde vos te das cuenta que los cielos se abren. No lo entendí del todo, no importa, pero fuiste obediente a un mandato que Dios te determinó. Y este es uno de los grandes principios de la autoridad. Dios no puede darle autoridad a alguien que no sabe respetar autoridad. Y si tengo que moverme con alguien en la Biblia, el primero que te voy a hablar es a Adán. A Adán Dios le otorgó autoridad para que gobernara sobre todo lo creado. Sobre la tierra, sobre los animales, sobre todas las esferas. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Autoridad le dio. Y dice que hasta las bestias se le sujetaban a él. Y vos de pronto uno piensa, tenían ganas las bestias de sujetarse a él. No, pero era su autoridad. Entonces de una manera lineal respondían a la autoridad sin que nadie le tuviera que explicar que lo tenían que hacer. Qué bueno que alguien pueda sujetarse y responder a la autoridad por el solo hecho de que lo entiendo, que lo tengo que hacer porque hay bendición para mi vida y no porque me lo mandan. Nosotros tenemos un montón de gente que cada vez que damos una orden, y tengo ministro yo esta noche acá presente, nosotros damos una orden y la gente no va a cumplir porque damos una orden, y como somos los ministros, entonces uno da una orden y la gente tiene que cumplir. Vos no tenés que cumplir porque te dan una orden. Yo tengo que cumplir porque tengo la convicción de que Dios ha puesto autoridades en mi vida. Y van a respetar autoridad. Anotate esto, la gente va a respetar autoridad en mi vida cuando vea que yo respeto las mías. Voy de nuevo, la gente va a respetar autoridad en mi vida cuando ellos vean que yo respeto a la mía. ¿Por dónde arranco, pastor? Por respetar a las autoridades que tenemos. Si tu autoridad te da una orden, la voy a cumplir no por el solo hecho de que me ordenan. La voy a cumplir por la sencilla razón, sencillísima razón, que Dios me lo demanda. Y si Dios me lo demanda, Él es la garantía de que va a cumplir conmigo todo lo que tiene que cumplir. Está conmigo en esto, ¿verdad? Vos fíjate que Satanás, y anotate esto, el poder de Satanás era superior al hombre. El poder de Satanás era superior al del hombre. Pero la posición del hombre era superior a Satanás. Anotate esto y recordalo, son principios extraordinarios de autoridad. El poder de Satanás era superior al del hombre. Pero la posición del hombre era superior a la autoridad de Satanás. Y sin embargo, en algún momento el hombre hizo concesiones. Y vos la historia de Adán y de Eva te la acordás, y lo que pasó en Génesis capítulo 3 te la acordás seguramente. Y ahí vos te encontrás con estas cosas. El poder de Satanás era superior al poder que tenía Adán, pero la posición de Adán era superior a la de Satanás. Y cuando Satanás hace todo lo que hace por medio de la serpiente, ¿qué es lo que atacó? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que tuvo que enfrentar? ¿Qué es lo que buscó?
Y lo que buscó fue socavar esa posición, porque él tenía más poder, pero posición no tenía. Y la autoridad de algo que nos brinda una buena posición. Y eso te va a dar otra cosa para que vos pienses y medites tranquilamente. Tenga cuidado el día que tenga autoridad, no se abuse de la autoridad. Porque la gente como que se abusa de la autoridad. Cuando no la tenemos, queremos autoridad. Y cuando la tenemos, la autoridad es como que le saca mano a las cosas. Porque claro, antes no tenía autoridad y ahora la tengo. No se abuse que el único, anotate esto, el único que realmente tiene autoridad y la puede dar sobre tu vida y la mía, se llama Jesucristo. Porque el que venció en la cruz es Él, el que dio su cuerpo es Él, el que derramó su sangre es Él, el que pagó el precio es Él, y el que resucitó al tercer día es Él. Chao, no hay otro. Entonces vos y yo, cuando hablamos en líneas de autoridad, vamos a funcionar de acuerdo a lo que el Señor ha establecido para tu vida y también para la mía. Che, no esté tan serio, diga amén a esto, a ver. Yo te dije que cuando arranqué, todavía no estamos en grabación, yo le dije, el problema no lo tenemos nosotros, lo tiene aquel que de pronto no sabe operar frente al tema de la autoridad, pero yo te lo tengo que hablar y te lo tengo que decir. Y una cosa buena que uno recuerda siempre, mis amados, todos necesitamos una autoridad por encima nuestro. En el reino de los cielos, anotátelo si querés, en el reino de los cielos no hay lugar para llaneros solitarios. En el reino de los cielos no hay lugar para llaneros solitarios. El Señor mismo vino a la tierra y el Señor mismo fue el que comenzó a responder al Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Se lo dijo a los discípulos. Frente a un planteo, el Señor contestó eso. Y ahí es donde uno recurre a esto y nos recuerda, a mí primeramente y también a ustedes, quiénes somos nosotros para manejarnos fuera de un entorno de autoridad. Y está bueno que uno pueda definir lo que es la autoridad. Anotá ahí en tus comentarios esto, ¿qué es la autoridad? Y si los que están en línea me pueden ayudar, pónganlo en los comentarios ahí para que alguno se entere. ¿Qué es la autoridad? Es el privilegio dado por Dios, no es tuyo, es de Él. Y qué bueno que cuando hablamos de autoridad recordemos esta cosa, no es mío, es de Él. Es el privilegio dado por Dios para realizar una acción particular. Te lo digo de vuelta, es el privilegio dado por Dios para realizar una acción particular. Lo bueno de que en el Nuevo Testamento vos te encontrás con la palabra autoridad. La palabra autoridad es exousia. Con X, así como suena, pero con X. Exousia. La palabra exousia, cuando vos la traducís, significa acción posible y legítima. Acción posible y legítima. Yo le estoy hablando a gente que tiene autoridad de Dios acá. Así que anote esto. Exousia significa acción posible y legítima, la cual vos y yo la vas a llevar a cabo sin ningún obstáculo. Eso es autoridad. Entonces necesitamos autoridades sobre nuestra cabeza. Tú me decís, ¿por qué, pastor? Por una sencilla razón. Nadie nos va a hacer caso a nosotros si de pronto no ven primero que yo cumplo con las autoridades que tengo en mi vida. Si no, pero la gente nueva, la gente podrá ser nueva, pero no es idiota. Y perdóneme el término y permítame el término lo que están en línea. La gente puede ser nueva, pero no es tonta. Se da cuenta si la persona que tiene encima de uno me da órdenes a mí para que yo las cumpla y el que está conmigo le tiene que cumplir a otro, le dan una orden y no la cumple. Uno de los grandes secretos de la autoridad es ese. No te van a hacer caso a vos en la medida que vos no hagas caso a las autoridades que tenés puestas sobre tu vida. Ay, diga amén. Yo les avisé que no tomaran nada de esto como algo particular, de verdad. El derecho de realizar una acción particular. Si alguien te confía, míreme un minuto, si alguien te confía una posición de autoridad, hónrela, hónrela. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Honrarla, porque no es un trámite que vos estás haciendo, alguien está confiando en tu vida. Un día el Señor confió en alguien y nos dio una posición de autoridad, porque Él nos confió una responsabilidad. Si yo le voy a dar una posición de posibilidad de autoridad a alguien, hónrelo y cumpliendo, obedeciendo, haciendo las cosas bien. Porque una ley muy simple, nadie va a poder sostener lo que los demás no vean que vos hagas con los tuyos. No vas a poder porque la gente tarde o temprano te va a decir,
¿A quién responde? Y ahí es donde uno tiene que acordarse que Dios es fuente de toda autoridad. Dios es fuente de toda autoridad. Por lo tanto, a ver, no te la agarres ni con tu apóstol, ni con el profeta, ni con el pastor, ni con los líderes de célula, ni con los líderes de departamento. No te la agarres con nadie. A ver, ellos son emisarios de algo que Dios quiere hacer en la tierra. En algunas ocasiones algo nos sale bien, en algunas ocasiones algo nos sale mal, pero en definitiva, a ver, en envases humanos está siendo depositada una autoridad que nada tiene que ver con lo natural. Entonces, cuando uno quiere meter un bocadito ahí, las cosas no te salen a vos. Y siempre recuerda eso, Jesucristo tiene toda autoridad. Si vos vas a manejarte con autoridad, la mayoría de ustedes están en el ministerio, están sirviendo. Tenemos autoridad. Jesucristo es el único dueño de la autoridad. ¿Y yo qué soy entonces? Mayordomo de niveles mayores de autoridad. ¿Y yo qué soy? Una persona que tengo que responder a algo que se me ha confiado. ¿Está bien? No sos dueño de la autoridad, sos mayordomo de un nivel de acción que vos tenés que cumplir dentro de un marco del reino de Dios, dentro de un marco de la congregación, dentro del marco de un movimiento de Dios de una manera muy específica. ¿Está bien conmigo? Anote esto, que no quiero olvidarme. Anote este. Bienvenido a los que llegaron recién. Toda la bendición para ustedes. Escuchen, anoten esto que necesito que lo puedan anotar. Hay dos líneas de autoridad que nosotros tenemos que saber respetar siempre. Hay dos líneas de autoridad. Y ponga como título ahí, hay una autoridad que es vertical y hay una autoridad que es horizontal. Hay una autoridad que es vertical. Esto viene de arriba hacia abajo. Y vos te encontrás eso en Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí donde vos te encontrás una señal de que hay una autoridad vertical. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el crecimiento de la iglesia. Ninguna cosa te va a andar a vos a menos que yo entienda, ni a vos ni a mí, a menos que uno entienda primeramente que tenemos un lineamiento de autoridad sobre nuestra vida, la que tengo que respetar. Yo en el libro, a los que se llevan el manual, yo en el libro les hablo de una autoridad vertical. Y agregate esto tiene que ver sobre algunos. Esto no va para todo el mundo, esto tiene que ver con algunos. ¿Y quiénes son estos algunos? Los llamados para esa asignación. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. A estos Dios les confió un nivel de autoridad para que se puedan manejar en fin de un propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es Efesios capítulo 4, verso 12. Entonces, ellos en ese lugar tienen una responsabilidad que ejecutar. Y en más de una ocasión suena chocante cuando nos mandan a hacer algo o nos declaran que hagamos algo y uno como que no quiere hacerlo eso. Uno quiere hacer otra cosa y no quiero hacer eso y porque me dan una orden. Y uno es como que se resquebraja la unción por esa cuestión. Y no se me olvide que toda persona en autoridad está puesta por Dios ahí. Eso lo dice el libro de Hebreos, lo dice Romanos. Toda autoridad es puesta por Dios. Me puede gustar a mí o no me puede gustar. Pero Dios no va a permitir que nadie esté en el lugar de autoridad si Él no lo quiere así. Y tiene que ver hasta con los gobernantes eso. Sí, pero el gobierno que tenemos, ¿por qué no te dejas de criticarlo y mejor oramos un poquito? Más allá de que uno le guste o no le guste. Esto es una cuestión apolítica, pero la verdad es que tiene que ver con todas esas cosas. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Nos gusta que nos hagan caso cuando uno da una orden. Arrancá por hacer caso vos. Ay, diga amén. Arrancá por hacer caso vos. Uy, la autoridad tiene que ser revelada. Eso es una cuestión que uno la tiene que repetir siempre y me tocó aprenderlo. La autoridad tiene que ser revelada. Si no se te revela esto, por más que uno quiera, no vamos a poder cumplir los lineamientos de autoridad. Y gracias a Dios que hay una autoridad verticalista. Yo no encuentro la Biblia democrática. Grábese esto en su cabeza. Estamos hablando de autoridad. Metételo en la cabeza. La Biblia no es democrática. Como que le queremos preguntar a los hermanos qué hay que hacer. Y vamos a hacer una asamblea a ver qué le parece al otro para hacer las cosas. ¿A dónde viste vos que la Biblia es democrática? Señores, la Biblia no es democrática. Dios le dio una orden a Adán. Después el tipo no la cumplió afuera del huerto. Dios le dio una orden a Moisés.
para que la cumpliera. Dios le dio una orden a Josué, la tuvo que cumplir. Dios le dio una orden a Nehemías, la tuvo que cumplir. Dios le dio una orden a los profetas, la tuvieron que cumplir. Dios le dio una orden al Señor, vino a la tierra y tuvo que cumplir. No he venido a hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre. ¿A dónde viste vos que la Biblia es democrática? Señores, la Biblia no es democrática. Entonces, si es así, mis autoridades verticalistas puestas por encima de mi cabeza no me tienen que preguntar a mí a ver qué opino yo respecto a tal cosa o a tal otra. Hoy, ¿cuál es mi lugar, pastor? El mío es hacer caso, porque en la obediencia está la bendición para mi vida. Ay, dígame amén a eso. El Señor se lo declaró a los muchachos horas antes de partir, días antes de partir. Le dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Se acuerda de eso? Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada. Una frase, toda autoridad me ha sido dada. Entonces lo que vos tenés no es parte de ese combo. Lo que yo tengo no es parte de ese combo. Yo tengo el permiso para funcionar en un nivel de autoridad distinto, cualquiera sea el llamado que uno pueda tener. Ahí si se anima, dígame amén a eso. Yo le llamo a este nivel de autoridad verticalista, yo le llamo oficio estático. Si vos querés anotártelo eso, ponelo, oficio estático. Funciona de tal manera que sin que importen para ello las funciones de cada persona. Si Dios pone a alguien en el ministerio, eso va a funcionar acá o a donde sea. Porque la garantía no es lo que el otro quiere darme o no quiere darme. Eso va a funcionar en cualquier lugar a donde ponga la planta de mi pie, porque no tiene que ver con una cuestión que los hermanos hagan, tiene que ver con una función que Dios ha puesto en mi vida. Hoy, chupate esa mandarina. Ahí donde las cosas van a andar. Si vos tenés llamado, vos tenés asignación, si Dios determinó algo para tu vida, vos te van a cambiar de lugar y la cosa va a andar. Porque no depende de la voluntad de terceros, depende de algo que Dios quiera hacer con tu vida. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde vos y yo nos transformamos en recipiente, y déjame que te lo diga de esta manera, nos transformamos en recipiente de un poder que no es mío, está depositado en mi vida para que yo haga un ejercicio. Y agregate esta otra cosa, la autoridad para que funcione, tiene que funcionar en el parámetro que el que te la dio te demanda. Te lo digo de nuevo, la autoridad para que funcione, tiene que funcionar bajo los parámetros que el que te la da demanda, porque si no la cosa tampoco va a andar. Te lo explico más crudo, esto va a ser más crudo. Vos no podés funcionar en la autoridad conferida de parte de Dios para tu vida para hacer lo que vos se te dé la gana. No va a funcionar para ese nivel, pero sí va a funcionar para lo que Dios quiere hacer, motivo por el cual Dios te la dio. Por eso te das cuenta que hay gente que carga autoridad y cuando hace lo que tiene que hacer la cosa le funciona, y cuando no hace lo que tiene que hacer la cosa deja de andarle. Entonces, pero ¿cómo puede ser si este tipo tiene la autoridad? Y alguno va a necesitar Biblia para esto. ¿Necesitas Biblia para esto? No tengo ningún problema en darte Biblia. Acordate de Saúl. El plan de Dios no era que el pueblo tuviera reyes. El plan de Dios era que el pueblo tuviera sacerdotes. Y por un deseo del pueblo, Dios le permitió a Samuel que ungiera un rey. Habían visto tantas naciones vecinas que los conquistaban como ellos querían, que el pueblo de Israel empieza a pedir un rey. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice, tranquilo que no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Entonces, ¿yo quieren un rey? Ningún problema, le vamos a dar un rey. Y ahí aparece en escena un tipo que se llama Saúl. Y a partir de que aparece en escena el tipo que se llama Saúl, Saúl era alto, fachero, sobresalía de todo el mundo. Tenía todas las cartas jugadas el tipo para ser extraordinario. Y sin embargo Dios le dio un permiso a Saúl. Présteme atención en esto. Un permiso le dio Dios a Saúl. ¿Cuál era? El de ser rey. Y así comenzó a pasar la cosa y su reinado iba bien. Hasta que un día, abra la boca y ya conmigo, hasta que llega el día. Dale, decía hasta que llega el día. En un momento llegó el día donde el sacerdote tenía que venir a ofrecer sacrificio y no llegaba Samuel por diferentes motivos, el tipo no llegaba. Y Saúl dijo, ¿qué tanto esperarlo a este? Si yo soy el rey, me voy a tomar la atribución de ofrecer el sacrificio ya que el sacerdote no vino. Eso está en los libros de Samuel, escuchá.
Y hasta ahí el pulgar estaba así de parte de Dios. Hasta ahí el pulgar estaba así. A donde el tipo se metió a hacer algo que Dios no le asignó, o por lo tanto que Dios no le dio permiso para que lo haga, el pulgar hizo así. Y alguno me va a decir que conozca toda la trayectoria de esto, me va a decir, sí, pero Saúl reinó 20 años más después de eso, sí, sin la bendición de Dios. A vos los días se te pueden estirar sin la bendición de Dios sobre tu vida. Y es mejor asegurarte que los días que se te estiren sean con la bendición de Dios, porque sin la bendición de Dios ya sabes cómo va a terminar. Ay, diga amén el que se la aguanta, y el que no, cállese la boca sin problema, que no hay ningún drama. Eso tiene que ver con lineamientos de autoridad. Entonces, si Dios me llamó a algo, mi autoridad va a funcionar en el nivel en el cual tiene que funcionar. De otra manera no te va a andar. Pero a mí me ungieron. Y yo te voy a mirar y te voy a contestar. ¿Y con eso qué? Si lo único que son irrevocables son los dones. Todo el resto de las cosas tienen poder de revocación en las cosas del Señor. Ay, mirá cómo terminó Saúl. Y vos te das cuenta de manera inmediata cómo terminó Saúl. Ay, dígame amén a eso, che. Dale, anote dos cosas con respecto a la autoridad. Quiero moverme a otro lado y no quiero dejar de pasar esto. Dos cosas con respecto a la autoridad. La autoridad tiene que ver con dos cosas. Número uno, ser capaz de hacer algo. Si se te da una autoridad es porque usted es capaz de hacer algo. Si no, no se te va a dar nunca. Número uno, autoridad es ser capaz de hacer algo. Número dos, autoridad es el derecho de hacer algo. No el derecho a hacer cualquier cosa, es el derecho de hacer algo para lo cual se te llamó, para lo cual se te asignó. Si le querés agregar, podés agregar esto: poder de regir, poder de gobernar, un poder para dictaminar. Eso es autoridad. Si algún día te vamos a poner como autoridad en el ministerio, no me vengas a preguntar qué tenés que hacer. Te ponemos en el ministerio, ven y decís, pastor, tengo que hacer esto. Si te puse en el ministerio, no me vengas a preguntar qué tenés que hacer. Porque si lo tengo que hacer yo, se te terminó la autoridad inmediato eso. Ay, diga amén. Si uno te pone es porque te confía la posición, porque ya se vio la capacidad que uno tiene para hacer algo. Si no, no se te va a confiar, ni a vos ni a mí no nos van a confiar nada. Pues si nos confían algo, tengo el poder para regir, tengo el poder para gobernar, tengo el poder para dictaminar y hacer las cosas de acuerdo a lo que el dueño de la autoridad me da el permiso para usar su capacidad y cumplir lo que tengo que cumplir. Te vuelvo a repetir algo que te dije hace un rato. Por eso vos ves gente que de pronto tiene todo el potencial para hacerlo y el tipo no está siendo funcional. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si tiene la capacidad para hacerlo. Fíjate el lugar a donde está queriendo operar. Porque quizás Dios no lo llamó a esa tarea, Dios lo llamó a otra. Y Dios no va a firmar un cheque en blanco a favor tuyo para que ocupes un lugar que Él no te dictaminó a vos, que no determinó para tu vida. Ay, dígame amén. Sí, pastor, ¿por qué lo moviste a este? A veces no tenemos ni que orar por algunas cosas. Mírale los resultados. Si tus resultados no son los esperados, es hora de moverlo de lugar, porque está queriendo ocupar una función que no es la que se le concedió. Porque si la función que ocupa es la que se te concedió, tranquilo que las cosas te andan a vos. Ay, diga, ¿se anima a decir amén a eso? Escucha, anotátelo así. Esto es funcionar en el poder judicial que se te otorgó. Me voy a poner un poquito técnico, déjeme 30 segundos. Es funcionar en el poder judicial que se te dio a vos. Y si te voy a hablar de autoridad, te voy a hablar de esto. Anotate esto, yo algún día te lo dije, pero por las dudas déjeme que se lo repita de nuevo. Anotá la palabra iglesia, y ahora en un rato después de esto me voy a ir a lo que es la autoridad grupal o horizontal. Estamos en autoridad vertical ahora, así. Escuche, la palabra iglesia es la traducción de un término griego que es eclesía. Acuérdese, quizá algún día lo leyó o me lo escuchó, porque yo te hablo mucho sobre lo que es la eclesía. La eclesía, nombre que va con K de kilo, con doble S, eclesía. En aquel tiempo se le llamó iglesia o eclesía a la comunidad de los primeros cristianos. Los romanos le pusieron ese nombre.
Y uno dice, ¿qué era la eclesía? Era el poder judicial no gubernamental romano. Los romanos tenían que regir a las naciones y como no entendían la cultura o las leyes de las naciones, apelaban a los tipos para a ver qué había que reglamentar frente a un acto determinado, de acuerdo a sus leyes. Y resulta que un día aparecieron los cristianos, que eran aquellos que eran miembros de un redil que no era el romano, y respondían a una autoridad que no era la de ellos. Entonces, llamaron ¿a quién? A la comunidad de jurisprudencia, que eran los que ejercitaban las leyes fuera de lo que era la actividad legal romana, porque los romanos no la entendían. Ahí es donde surge la palabra eclesía, que nosotros la traducimos como iglesia. O sea, cuando vos te metés en eso, entendés que la palabra iglesia o eclesía tiene tres significados. Dale que esto tiene que ver con autoridad. Anótelo ahí antes que me olvide, porque ya dentro de un rato me voy a olvidar. Y no quiero olvidarme. La palabra eclesía significa tres cosas. La primera, poder jurídico. Primera acepción de la palabra eclesía en líneas de autoridad. Poder jurídico. ¿Qué tenemos, pastor? Nosotros en nuestras manos tenemos un poder jurídico. Eso tenemos uno en nuestras manos, un poder jurídico. Primera acepción, segunda acepción. Los que toman nota rápido con esto porque en el libro no está. Poder jurídico, número uno. Número dos, ponga por ahí poder legislativo. ¿Cuál es el poder legislativo? Aquel que tiene la posibilidad de ejercer el mando en cuestiones que tienen que ver con las leyes que están establecidas. En otra palabra, la iglesia tiene la autoridad y tiene el permiso para ejecutar las leyes que dentro del gobierno de Dios están establecidas para ser cumplidas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido. Vos habrás escuchado aquello de todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Eso tiene que ver con una legislación de Dios. Y la legislación de Dios es soltada por medio de leyes. Y los ejecutantes de las leyes somos vos y yo. Entonces no me diga que no te sale, que no se puede, que no es para vos, cuando Dios lo determinó para tu vida. Ay, dígame, amén a eso. Y ahí donde nosotros vamos a ejercer una jurisprudencia con una legislación que corresponde a los cielos. ¿Querés otra más? ¿Te acordás el texto que dice llamará las cosas que no son como si fueran? Eso significa que la gente de fe le empieza a poner nombre hoy a las cosas que todavía no tiene. Y no porque no la tiene, sino porque tiene la convicción de que lo va a tener. Es donde vos le empezás a poner nombre. Esas cosas tienen que ver con leyes, con una legislación que es de los cielos. Número uno, poder jurídico. Número dos, poder legislativo. Número tres, poder ejecutivo. Usted y yo somos parte del poder ejecutivo de Dios sobre la tierra. Entonces qué bueno que todas estas cosas se nos confieren. Ay, diga amén a eso. Tenemos que enseñar, impartir, permanentemente, declararle esta cosa a los hermanos para que no se olviden. Por favor, desde su lugar hágalo. No me sale, pastor. No te sale porque no estás ejecutando la legislación que Dios ha puesto en tu vida, que está a tu alcance, y andás a saber por qué bicharraca cuestión vos no estás usando las herramientas que Dios te dio. Es tu problema, no es un problema de Dios. No me sale, pastor, es tu problema. Uy, la cabeza no me da, es tu problema, no es el de Dios. Ay, Dios ya lo dejó establecido para que uno pueda moverse en esas cosas. Tenía alguno al lado, mirarlo y decirle, te están hablando, cabezón, esto es para vos, que se puso violenta la cosa. Y es como que uno cree, no, pero yo me muevo tranquilo. Ahora que salgas de tu estado mórbido de comodidad. Yo le decía al pastor Brian, antes de comenzar el entrenamiento, yo le decía al pastor Brian que nuestra gente, en líneas generales, están muy cómodos con la iglesia. Los tipos tienen la iglesia, tienen la reunión, o sea, vengas vos o no vengas vos, la puerta se abre, la reunión comienza, los hermanos vienen, así. Y es como que uno se amolda a todo eso. Y hora de que te salgas del molde. ¿Por qué? Porque la vida de los demás van a crecer y la tuya va a seguir igual que siempre. Pues sí, pero
Le andan las cosas, le anda el trabajo, le anda la finanza, le anda el ministerio, le anda todo lo que toca con la mano, le funciona, la familia le funciona, el ministerio le funciona. Y vos te das cuenta que vos estás con los mismos problemas siempre, peleando las mismas batallas siempre. Sí, pero ¿por qué a mí las cosas no me andan y a este le andan? Porque este entendió seguramente que hay una legislación divina que está al alcance de los hijos de Dios, que puede ser operativa en tu vida y vos todavía ni te enteraste porque en vez de mirar lo que tenés que mirar, estás mirando lo que el otro está haciendo. Ay, se me escapó, perdóneme, se me escapó esa. Tenemos poder jurídico, tenemos poder legislativo y tenemos poder ejecutivo. Eso tiene que ver con autoridad. Anóteselo bien grande en sus notas ahí. Somos el poder ejecutivo de los cielos en la tierra. Tu mejor concepto de autoridad es eso. Y yo me voy a meter ahora a hablar de grados y formas de autoridad. Pero antes de meterme en esas cuestiones, quiero que vos recuerdes que somos el poder ejecutivo de los cielos en la tierra. No vas a gobernar en los cielos vos. No hace falta que vos vayas a gobernar en los cielos si los cielos tienen gobierno. ¿Y para qué el cielo nos dio autoridad? Para que la ejecutes en la tierra. Llamá las cosas que tenés que llamar como si fueran y va a ver cómo todo funciona. Anotaste ahí en tus notas 4 niveles de autoridad. 4 niveles de autoridad. Y esto va de mayor a menor. Los que están en línea, anoten esta cosa también. 4 niveles de autoridad. El primer y mayor nivel de autoridad vos lo tenés en Dios mismo. Tu primer nivel de autoridad es Dios mismo, operando todas las cosas. Y qué bueno que en esa operación de Dios vos fuiste elegido para que Dios pueda traer operación en todas estas cosas. Menos mal que Dios nos eligió. El otro día uno me preguntó, ¿Dios no puede hacer las cosas directamente, apóstol, acaso? Yo le dije, por supuesto que sí. Pero a Dios se le dio la gana, ya que el otro fue medio atrevido para contestarle, yo también. Ya a Dios se le dio la gana usar tipos como vos y como yo para poder hacer las cosas sobre la tierra. Podría hacerlo totalmente, no tendría ningún problema, pero nos eligió a nosotros. Y se la rematé diciendo, no estamos donde estamos porque calificamos. Yo soy el que menos califico que vos, le contesté. Pero si estamos donde estamos es por elección, no por calificación. Entonces Dios eligió hacer las cosas con vos y conmigo. Ay, dígame amén ahí. 4 niveles. El primero, la autoridad de Dios. Segundo nivel, la autoridad de las Escrituras. En niveles de mando, Dios está por encima de todas las cosas. Segundo nivel de autoridad, las Escrituras. Si en las Escrituras hay algo declarado, usted tranquilo, que Dios no va nunca a faltar su palabra. Número 1, la autoridad de Dios. Número 2, la autoridad de las Escrituras. Número 3, la autoridad de la iglesia. Dios ha dotado a la iglesia de autoridad. Si la iglesia la ejecuta o no la ejecuta, permítame el término, son 2 mangos aparte. Si la persona funciona o no en la autoridad son 2 mangos aparte. Pero que Dios la puso sobre la iglesia, lo puso. Ay, amén. Tendrían que verse la cara a ustedes. Yo no les puedo ver la cara a los que están en línea, pero a ustedes se las veo la cara. Autoridad de Dios, autoridad escritural. Tercera línea, autoridad de la iglesia. Y cuarta línea, autoridad del servicio. Bienvenido a un nivel de autoridad de servicio mucho mayor en tu vida. Anotate Marcos capítulo 10, verso 45. Si hay un texto que te marca la autoridad del servicio, vos lo encontrás ¿a dónde? En Marcos 10, 45. Ahí es donde vos lo encontrás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. ¿Escuchó alguna vez ese texto? Vos me decís, sí, pastor, lo conozco. Genial, cúmplalo. Hoy es una temporada donde se habla mucho de los mantos y te aclaro que no tengo ningún problema. Hay mantos apostólicos, hay mantos proféticos, hay mantos evangelísticos, hay mantos pastorales y hay mantos magisteriales. No tengo ningún problema con los mantos. Y bienvenidos los mantos que se sueltan sobre la iglesia. Pero la verdad es que a niveles de autoridad necesitamos más gente con toalla que con manto. Hoy tenemos demasiado manto y poca toalla. Y vos te encontrás en Juan capítulo 13 que el Señor tomó la toalla, agarró una palangana, la llenó de agua y se puso a lavarle los pies a su discípulo.
Tu autoridad no será vista por lo que vos me vas a vender. La mía tampoco por lo que te voy a vender a vos. Nuestra autoridad será vista por el servicio que le vamos a dar a los demás, no por lo que voy a hablar. En niveles de autoridad lo que vale no es lo que hablo, sino lo que hago. Hoy, anotátelo eso, que está bueno. En niveles de autoridad uno tiene que funcionar en lo que hace y en lo que tiene que hacer, no por lo que habla. Hoy la gente habla un montón y vos a la hora de los bifes no le ves la concreción de las cosas. Entonces la autoridad es para que sirva. La autoridad es para que trabaje. Y anotate un nivel más de autoridad. La autoridad no es para vos, la autoridad es para alguien más, no es para vos. Señor amado, esto está violento. La autoridad no es para vos, la autoridad es para alguien más. Si Dios nos da una autoridad es para ejercerla, y la autoridad usualmente tiene que ver con personas. No te va a dar una autoridad vos solo, y vos estás solo ahí, no te sigue ni tu mamá y vos querés autoridad. ¿Para qué querés autoridad ni tu mamá te sigue a vos? Pero yo quiero autoridad. La autoridad es para conducir personas. Nunca Dios te va a dar una autoridad para acarrear gente. No tenés que andar acarreando a nadie. La autoridad no es para acarreo, es para conducción. Qué diferente. ¿Te gustó eso? Anotátelo. Y si lo van a compartir en las redes sociales, denme los derechos de autor. La autoridad no es para andar acarreando. La autoridad es para conducir, no es para otra cosa. La gente se asombraba en los tiempos del Señor. Y Él hablaba, y Él impartía, y Él enseñaba y hablaba un lenguaje que no era común. Y él predicaba y hacía milagros. Y Él enseñaba y hacía señales. Y llegaba a una ciudad y sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Y cuando hablaba se peleaba con los fariseos en el templo. Y ellos veían todo eso. Y la Biblia declara el derecho de que se maravillaban ellos, porque este hablaba como con quien tiene autoridad. Entonces cuando uno tiene autoridad, basta que uno abra la boca y se va a manifestar inmediatamente la autoridad que cargamos. Y ahí es donde vos tenés que diferenciar autoridad de autoritarismo. El autoritarismo tiene la necesidad de ordenar. En la autoridad no hay necesidad de ordenar, se ordena porque hay seguridad de cumplimiento. Son totalmente diferentes. En la autoridad en el autoritarismo se levanta la voz, en la autoridad no se levanta la voz. En el autoritarismo vos tenés que repetir 500 veces las cosas para que te hagan caso. En la autoridad lo decís una sola vez y esperá la respuesta, porque no hace falta que le andes aclarando a nadie quién es la autoridad. Dígame amén a eso. El Señor hablaba, soltaba la palabra y esperaba el cumplimiento. Y había resultado enseguida. Estaban los que lo cumplían, estaban los que se enajenaban, estaban los que se ofendían, estaban los que le criticaban y estaban los que los amaban. Tranquilo, que ya sea para una cuestión o para la otra, tu autoridad va a dar que hablar. Diga amén. Para una cosa o para otra, la autoridad que uno carga va a dar que hablar. Y te hablé de autoridad vertical. ¿Me dejás que te hable de autoridad horizontal? Poné como título autoridad horizontal. Después seguimos. Poné ahí autoridad horizontal. Es el nivel de autoridad que Dios deposita sobre el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia. Es el nivel de autoridad que Dios deposita sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí es donde hablamos de dos cosas. Número 1, perfección, y número 2, carácter. La obra de Dios siempre va a ser perfecta. A nivel horizontal, te lo vuelvo a repetir, es la autoridad que Dios le da a la iglesia local en general como cuerpo. Hace un rato te hablé de una autoridad vertical. A uno Dios llama apóstoles, a otros profetas, llama evangelistas, llama pastores, llama maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Eso significa que Dios te va a poner autoridad por encima de tu cabeza para que puedan perfeccionar nuestras vidas. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Pastores, líderes que tengo acá, no me manden a nadie a servir que no les obedezca primero, que no les cumpla primero. Que no tenga respeto por el manto pastoral, apostólico, profético que tenga sobre cabeza. No lo mandé. Por una sencilla razón. No te cumplen a vos y menos van a querer cumplir con aquella asignación que los demás van a tener que ver en su vida. Luego te das cuenta que la obra de Dios tiene que ver con dos cosas: perfección y carácter. Siempre la obra de Dios es completa y es perfecta. No, pero todavía tiene un montón que elaborar conmigo. Y si querés te cuento cuánto tiene que trabajar conmigo todavía.
Pero lo bueno es que cada día uno está pareciéndose más a la imagen de Cristo. Por eso la autoridad cobra un nivel de vida mayor en tu vida y en la mía, cuando respondemos a la de Él. ¿Está bien? Y segundo lugar, carácter. Anotate ahí, para manejar autoridad se necesita nivel de carácter. Y cuando hablo de carácter no hablo de temperamento, señores, hablo de maduración. A veces uno confunde carácter con temperamento. No, pero si este tiene un carácter repodrido. Es que no estamos hablando de carácter, estamos hablando de temperamento en ese caso. ¿Qué es el carácter, pastor? Es la maduración en la vida de la persona. Y enganchado con eso viene el otro. Dios no le va a dar autoridad a una persona no madura. Dios no le va a dar autoridad a una persona no madura. ¿Quiere que se lo diga la tercera? Dios no le va a dar autoridad a una persona que no maduró primero. Pues sí, ¿por qué? Por una sencilla razón. Tiene que trabajar con gente. Y Dios no le va a confiar gente a una persona que no es madura. Por eso te va a encontrar con que este tiene condiciones pero todavía no opera. Este tiene llamado pero todavía no opera. Este reúne las condiciones pero no está habilitado. El tema es que no está madurado todavía. Y Dios tiene que madurar la vida de alguien. Ay, yo necesito entender el perfeccionamiento de Dios, porque toda obra de Dios es perfecta. Y necesito entender el carácter que tengo que tener para poder manejar las cosas santas. Si no, Dios no te va a dar personas para que maneje si no estás madurado primero. Uy, bienvenidos a la maduración que le va a llegar en su vida. ¿Te acordás aquello del texto bíblico que dice, si en lo poco has sido fiel? ¿Cómo termina que no me acuerdo? Si en lo poco has sido fiel. El problema de muchos es que quieren lo mucho y nunca en lo poco fueron fieles. Arrancá por ser fiel en lo poco. Dale. Entonces, cuando los demás te vean siendo fiel en las pequeñas cosas, va a ver cómo Dios va a ser el primero que te va a patrocinar a cosas mayores. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en Mateo capítulo 25. No me pregunté el texto porque no me acuerdo, pero Mateo 25 está seguro. Si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. ¿Te acordás la parábola de los talentos que está en Mateo 25? Si Dios le dio un talento, le dio una capacidad, le dio un llamado, te dio un patrocinio, te dio una oportunidad, puso algo en tus manos, cuídalo y hacelo crecer y desarrollarlo. O sea, ahí es donde uno habla que la iglesia tiene poder ejecutivo, tiene poder jurídico, tiene poder legislativo. Cumplamos lo que tenemos que cumplir. Si Dios te confirió una tarea y te confirió una responsabilidad, es porque primero te vio capaz para hacerla, si no, no te la da. Ay, pastor, el tema que yo todavía no le descubrí. Es tuyo el problema, no es de Dios. Dios ya vio tu capacidad. Entre tanto que vos ni te enteraste, o yo ni me enteré de alguna cosa, Dios ya vio nuestra capacidad para hacer las cosas, porque nunca te va a conferir algo para lo cual no seas capaz. Uy, dígame amén a eso. Estamos bien con esto, y es donde vos empezás a aplicar cuestiones en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en todas las cosas. Porque la Biblia declara, todo lo que te llega a tus manos será transformado en bendición. No dice en qué área, todo lo que te llega a las manos. Ahora vos le ves lo que le llega a la mano, la vida de la gente, ves si la mitad le anda, la mitad no le anda. El problema no es de Dios. El problema es un ejercicio nuestro de autoridad. En las leyes divinas, qué sé yo, en la jurisprudencia, en la legislación, en lo ejecutivo que tenemos sobre nuestra vida para cumplir lo que tenemos que cumplir. Y ni hablar de estar bajo autoridad. Ya en un rato te voy a hablar de sujeción, si me deja. Pero vamos a la autoridad horizontal. Hace un rato te hablé, autoridad vertical. Vamos a la otra parte, autoridad horizontal. Es la autoridad que Dios le da al cuerpo. Para el cumplimiento de esa autoridad Dios pone algo. Te voy a dar algunos ejemplos, 2 o 3 cosas rapidito. Para esa autoridad Dios pone sobre algunos algo que se llama dones. Los dones, en plural, los dones son una cuestión, una herramienta. Yo le llamo de esta manera. Los dones son una herramienta que Dios pone en las manos de alguien para traer cumplimiento. Usted vio conmigo la materia herramientas en el reino acá. Y yo te hablé de dones ministeriales, dones espirituales, dones de servicio. Esas cosas que son nivelaciones de herramienta que Dios le pone a la iglesia. Por lo menos un don usted tiene. Por lo menos un don. Vos me decís,
¿Cuál es? Yo no tengo idea. O por ahí conozco el de alguno, pero que por lo menos todos, un don por lo menos uno tiene, es seguro. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es usar toda persona. Para eso te da un don. ¿Cómo haces vos para hacer uso de un ejercicio de autoridad si no te da la herramienta para que ejercites esa autoridad? Entonces ahí es donde tenés algo que se llama dones. Número 2, ahí donde tenés algo que se llama llamado o asignación. Si hay asignación es porque hay autoridad. Si hay asignación es porque hay autoridad. Fíjate cómo Dios le había puesto algunas asignaciones puntuales, algunos en la Escritura. A Moisés para liberar al pueblo de Israel, a Josué para la conquista, a Gedeón para traer libertad del apremio de los madianitas. Dios siempre llamó a alguien con un llamado y le dio la autoridad para que lo haga. A Gedeón le dio la responsabilidad de liberarlo de los madianitas. A Moisés de liberar al pueblo del azote de Egipto. A Josué para conquistar la tierra. Sigo, a Sansón para eliminar el asedio de los filisteos. A Nehemías para terminar un años de oprobio que tenía el pueblo de Israel y volver a reconstruir otra vez la nación. Te puedo seguir tranquilamente. Entonces, si hay dones o herramientas para cumplimiento es porque hay llamado y porque hay asignación. Y lo tercero, si hay dones y hay llamado es porque hay propósito. Dios no te va a dar a vos una capacidad de autoridad para nada. No funciona eso de esa manera. Si Dios nos da una autoridad, cúmplala, porque si no usted está en falta. Y lo que es una falta le es contado por pecado. Ay, y me puse violento con esto, de verdad te lo digo. La Biblia declara por medio del viejo Salomón, en la carta a Eclesiastés, donde él escribe y le dice, más vale que si vas a prometer algo, más vale que cumpla lo que promete. Si no, es preferible que no prometa si no va a cumplir. Porque aquel, y en otro lado dice, porque aquel que, después le busco los textos, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que usted sepa que tiene un don, que tiene una asignación, que tiene un propósito y que tiene una herramienta y encima no me la cumplí. Porque está desvariando, qué sé yo, porque tu prioridad número 1 es tu trabajo, porque tu prioridad número 1 es tu familia, tu prioridad número 1 es tu plata, tu aquello, cualquiera puede ser tu prioridad. Y no la que Dios vio primero, así te va a ir también. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El pecado es una falta y como tal falta, eso es ejecutable. Ay, dígame, sonría que Cristo le ama, che, tan serio están ahí. Sonríense, pero es verdad lo que le digo. Entonces, si Dios ha puesto una autoridad vertical sobre alguno y ha puesto una autoridad horizontal sobre la iglesia, cuando le hablamos a la iglesia, yo tengo predicadores acá, ustedes predican la palabra. Entonces, si tenemos que cargar una palabra y predicar esta cosa a la gente, no importa si después no te aman, tranquilo que ya se le va a pasar pronto. Pero mientras tanto, uno tiene que decir, Dios te dio esto. Y si Él te da algo, anóteselo de esta manera. Si Dios te da una autoridad, lo que Él te va a demandar es de acuerdo a lo que te dio. Dios nunca te va a demandar algo que no te dio. Anótelo de esa manera si usted quiere. Dios nunca te va a demandar algo que Él no te dio. Si te lo va a demandar es porque te lo dio primero. Si no, no te lo demanda. Uy, diga amén a eso. ¿Está bien? De verdad, hermanos, a ver, tenemos autoridad vertical, tenemos autoridad horizontal. La iglesia tiene la capacidad de funcionar. Y alguien tiene que llevarlos al punto de que funcionen. Yo de pronto tengo que venir a predicar a la casa, porque somos familia de fe, no tengo ningún problema. ¿Vos te pensás que yo no sé que hay gente que me dice, uy, el petizo este cada vez que viene nos pone en jaque? ¿Vos te pensás que yo no lo sé? Perfectamente lo sé. Pues yo me vine a mi casa a dormir tranquilo, que lo que Dios me encomendó te lo voy a decir. Después vos hacé lo que quieras, pero la verdad de Dios es verdad por sobre todas las cosas. Diga amén. Mirá al de al lado, lo que está en línea, sonría que Cristo le ama. Nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno en su lugar,
de cumplir aquellas cosas que Dios nos asignó para cumplir. ¿Cómo andas vos con tu cumplimiento? ¿Cómo ando yo con el mío? ¿Cómo ando yo con mi asignación? ¿Cómo andás vos con la tuya? No me contés, pero ¿cómo andás vos con la tuya? Entonces ahí es donde te das cuenta que Dios nos da un nivel de autoridad. Es lindo funcionar en la autoridad. Nos gusta tener autoridad, pero la autoridad tiene que ver con cumplimiento. La autoridad tiene que ver con propósito, no tiene que ver con otra cosa. Y ahí es donde nosotros necesitamos que la gente lo entienda esto. Ay, diga amén a eso. Ponete como título cadenas de autoridad. Dios ha establecido cadenas de autoridad. Todos necesitamos responder a un lineamiento de autoridad en nuestra vida. Dios mismo ha establecido, llamalo de esta manera si quieres, secuencias de autoridad, cadenas de autoridad. Donde no significa que uno es más que el otro, significa que varían las funciones. Yo escribí hace poco un artículo para un periódico cristiano de nuestra nación. Se llama Rema el periódico, le hacemos publicidad, auspíciate bloque, periódico Rema, ahí está. Y yo le escribí una nota y el pastor me pidió, me dice, no hay tipo mejor que vos para hablar de estas cosas. ¿Qué quiere que escriba? Me dice, quiero que escribas algo sobre la diferencia entre los apóstoles y los pastores. Y yo lo primero que puse en mis primeras líneas, esto no es una cuestión de posición, es una cuestión de función. La cuestión no pasa por las posiciones, pasa por la función. O sea, uno podrá tener una función y otro podrá tener otra. Uno tiene un nivel de responsabilidad y otro tiene otro nivel de responsabilidad. Pero en el reino de Dios todos tenemos un margen, por lo menos un margen de autoridad. ¿Está bien? Anotate Efesios capítulo 4, verso 7. Después lo lee tranquilo. Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 7 dice que a cada uno le ha sido dada una medida del don de Dios. Un renglón es, a cada uno le ha sido dada una medida del don de Dios. Entonces vos tendrás una medida, yo tengo otra medida, Gonzalo tiene otra medida, Estela tiene otra medida, Milagros tiene otra medida, la pastora tiene otra medida, el apóstol tiene otra medida. Cada uno tiene una medida distinta en las cosas del Señor. Se no pasa por posiciones, pasa por funciones. Y cuando uno entiende eso, paso siguiente, no tenemos problemas con las cadenas de autoridad. Porque ahí es donde nos damos cuenta que respondemos hacia arriba, porque hacia abajo alguien nos va a acompañar y nos va a responder a nosotros. Uy, diga amén a eso. ¿Se anima? Dios ha establecido cadenas de autoridad. En tu familia hay cadenas de autoridad. Por lo menos debería ser de esa manera, ¿no? En la casa no mandan los hijos, mandan los padres. Bueno, lo normal sería eso. Cualquier caso contrario no es para esta noche, es para otro día. En la familia pasa así, en la iglesia pasa lo mismo, en el gobierno pasa lo mismo. Vos andás en la calle y te ponen un semáforo y el semáforo está en verde y por ahí se pone en amarillo y no es para que apreté el acelerador y pase más rápido, es para que vayas frenando porque se te va a poner rojo enseguida. Ay, enseguida violentamos la autoridad nosotros. En la familia tenía autoridad, en el gobierno tenía autoridad. ¿Por qué en la iglesia no tenerlo? Uy, diga amén a eso. Anote rapidito, cadenas de autoridad, Dios y el hombre. Ahí tenés una cadena de autoridad, Dios y el hombre. Si Dios lo determinó, el hombre tiene que cumplir. No estamos llamados a entender, estamos llamados a cumplir. Dios y el hombre, ahí tenés una cadena de autoridad. Uy, ¿quiere otra? Ponga Cristo y la iglesia. Segunda cadena de autoridad, a modo de ejemplo, Cristo y la iglesia. La cabeza no es el pastor. Muy errado aquel que cree que la cabeza de la iglesia es el pastor. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Porque la iglesia la formó Él. ¿Sí? Y el pastor que pito toca tiene una responsabilidad, una función que cumplir. Gobernar, cuidar, pastorear, direccionar, reprender a los rebeldes, liberar a los... Ay, diga amén. Tranquilo que acá están los santos y los obedientes, están acá. Los rebeldes no están esta noche acá. Por ahí andan, acá no están. ¿Me entendés? Entonces, tenés Dios, el hombre, cadena de autoridad. Cristo, la iglesia, cadena de autoridad. Pastores y líderes, cadena de autoridad. ¿Dónde encontrás eso? Números capítulo 11. Rápido, después lo ve tranquilo. Números capítulo 11. Vos te encontrás con eso ahí. Ahí estaba Moisés y Moisés era la autoridad de Israel.
Mírame que te voy a decir un poco las cosas que tu pastor no te va a decir nunca. Te las voy a decir yo. ¿Se anima? Dígame amén, a ver. Moisés oraba ahí en Números 11, como más de una vez los pastores oran y no te la cuentan. Y Moisés oraba y decía, si he hallado gracia delante de ti, te pido en esta hora que me llevé para el cielo porque no aguanto más este pueblo. Ya me tienen harto este pueblo. Me cansaron, ya estoy harto con este pueblo. Fíjate, Números 11. Se la pasan pidiendo carne. Tenían provisión de pan todos los días, los desgraciados querían carne. Nos trajiste de Egipto para acá, allá nos comíamos flor de asado y acá estamos a pancito todos los días. El rebelde a la autoridad, ¿quiere anotarse una? Pero anótelo aparte todo esto. El rebelde a la autoridad siempre va a preferir carne en esclavitud antes que pan en libertad. Vamos de vuelta. El rebelde a la autoridad siempre va a preferir carne en la esclavitud antes que pan en la libertad. Póngalo en sus redes sociales y deme los derechos de autor para que nadie se olvide de estas cosas. Fíjate que el rebelde que siempre se anda quejando. No que se queja de esto, que se queja del otro, que se queja de aquel. Hoy que se queja. Déjese quejar. Ay, diga amén a eso. Está conmigo todavía, ¿verdad? Eso te cuenta, se llama cadena de autoridad. Los que tienen sus manuales después lo van a leer tranquilo. Yo voy rápido, me queda media hora. Cadenas de autoridad se llama eso. Y te vuelvo a repetir lo que te dije hace poco más de una hora. Ninguno abajo tuyo te va a respetar lo que vos no respetés cabeza para arriba. Si vos tenés autoridades y no las respetás, es hora de que los de abajo vean que vos a tus autoridades las respetás. ¿Cómo se llama eso? Cadena de mando se llama eso. Cadena de autoridad para ser más legales. ¿Está bien? Y vos me decís, pero ¿y qué pasa con las malas autoridades? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Qué pasa con las malas autoridades? Alguien anote por ahí. ¿Y qué pasa con las malas autoridades? No es tu problema, es problema de Dios. ¿Qué pasa? Dice, pero este es una autoridad mía y vive como se le da la gana. Y se manda esta, se manda aquella, se manda la otra, que es autoritario, que me da órdenes, que su vida no, el nivel de vida que tiene no tiene que ver con lo que tiene que hacer. Ahí tenemos un montón de cosas a veces para hablar de las malas autoridades. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse en una materia como esta. ¿Y qué pasa con las malas autoridades? Problema de Dios, no problema tuyo. Si la Biblia dice que toda autoridad viene de parte de Dios. Y ahí están todas, las buenas, las medio pelo, las mucho pelo, las malas. Ahí están todas las autoridades. Vienen de parte de Dios, no tiene nada que ver con vos. Uy, pastor, y si me da una orden le tengo que hacer caso, recuérdele que la obediencia está la bendición. Porque ese tema no lo vas a tener que arreglar vos con tu autoridad, Dios lo va a tener que arreglar con la autoridad. ¿Y mi papel cuál es? Traer a cumplimiento, siempre y cuando no falte a la palabra de Dios y a lo que Dios determina en sus principios. Por más que el tipo sea un hereje y hay que cumplirlo, lo voy a cumplir porque mi garantía es Dios, no el tipo. Ay, amén con gana eso. ¿Está bien? Tenemos una autoridad vertical y tenemos una autoridad horizontal. La autoridad del cuerpo me lleva a mí a tener cumplimiento. La autoridad vertical fue puesta sobre algunos, por lo tanto no es mi responsabilidad, es responsabilidad de Dios. ¿Y querés un ejemplo? Yo creo que se los puse en el libro, pero ¿querés un ejemplo? Acordate de Cam. ¿Se acuerda de Cam? Cam fue el segundo hijo de Noé. Me deja que le hable rápido, pero bien rápido con esto, Tiene que ver con legalidad, tiene que ver con impartición, tiene que ver con liberación, tiene que ver con herencia todo esto. Escucha esto. En aquel tiempo el padre de familia era la autoridad absoluta del lugar y de su familia. Hoy los hijos como que vos le mandás a decir algo, ¿y por qué? Te dicen. ¿Y por qué? En aquel tiempo no había lugar ni para un por qué. ¿Y por qué? ¿Y porque yo soy tu papá y te mando que haga las cosas? Y se acabó. Ahí terminaba la discusión. Ahí terminaba, inmediatamente. Hoy las cosas están más complicadas, más heavy están las cosas hoy, pero en aquel tiempo eran así las cosas. Y ahí estaba Noé. Y la Biblia dice que un día Noé se agarró una borrachera para 500. El viejo se pegó una emborrachada que terminó tirado en una zanja lejos de la tienda. ¿Dónde? Yo no lo tengo anotado acá, mirá. Pero yo tengo mis notas acá, pero allá por Génesis 8, Génesis 9, Génesis 10, por ahí está.
Y la Biblia declara que se agarró una mamurria para 500, Noé, y terminó tirado fuera su tienda. Y tenía 3 hijos Noé, el mayor, el del medio y el menor. ¿Está bien? Cam era el del medio. Y dice que cuando se enteró de su padre fue a verlo, y legalmente en aquel día estaba prohibido, moralmente estaba prohibido, no por una cuestión de legalidad de jurisprudencia, por una cuestión cultural y moral. Legalmente en su moralidad no se podía ver la desnudez de un padre. Y había que cubrir la desnudez de su padre. Eso es un principio de paternidad, Pastor Brian. Es un principio terrible de paternidad. Cubrir la desnudez de tu padre, pues no estás expuesto a su desnudez. Y cubrirla. Y dice que aquel día cambió la desnudez de su padre. Y llamó a su hermano mayor y le dijo: vení, che, a ver el viejo. Mira el viejo en qué estado está. Y se da vergüenza el viejo. Y cuando el hermano mayor llegó, el primogénito, dice que vio al padre y retiró su vista de ahí. Digo, yo no puedo ver la desnudez de mi padre. Y luego lo llamó a Jafet, el más chico, y le dijo: vení a ver al viejo, fíjate en qué estado está. Y aquel día dice que vino así a mirar, y Jafet retiró la vista de su padre que estaba desnudo. Y declaró lo mismo: yo no puedo mirar la desnudez de mi padre. Y mientras tanto ahí estaba Cam mirando a su padre desnudo, borracho, tirado en una zanja. ¿Qué perdió aquel día? Perdió la autoridad aquel día. Porque la autoridad se sostenía. Y por hacer lo que no tenía que hacer, la persona pierde la autoridad. Te hablé de Saúl y ahora te hablo de Cam. No pierda la autoridad por hacer lo que no tiene que hacer. No la pierda. Fíjate que Cam tuvo 7 hijos. Yo no me voy a meter ahora ahí porque se me iría el tiempo, pero tuvo 7 hijos Cam. ¿Bien? Uno fueron los padres de los jerjeseos. Otro de sus hijos fueron los padres de los fereceos. Y ahí vos tenés un montón de naciones: los jerjeseos, los fereceos, los heveos, los eteos y todos los que terminan con teos ahí en la escritura. Fueron todos los hijos de Cam. Todas naciones maldecidas. ¿Por qué esa tierra estuvo maldecida? Por desobediente. ¿Por qué esa tierra estuvo maldecida? Por faltar a la autoridad. ¿Por qué esa tierra estuvo maldecida? Por no ser obediente cuando tendría que haber quitado la mirada de la desnudez de su padre. Ay, ¿le da el cuero todavía? Dígame amén a eso. ¿Qué hubo ahí? Rebelión hubo ahí. Y no me diga que Dios va a guardar un rebelde, porque Dios no va a guardar la rebelión de nadie. La primera acción que hubo cuando todo fue creado, gente, fue una acción de rebelión. ¿Te acordás de Satanás? Cuando no era Satanás y era Luzbel. ¿Qué tenía Luzbel? Luzbel tenía autoridad y tenía posición. Yo en el libro te hablo de eso en alguna parte. ¿Qué tenía Luzbel? Autoridad y posición. Y el tipo creyó que podía ser igual a Dios. ¿Cómo terminó con su autoridad y con su posición? Sabe muy bien cómo terminó. Entonces ya no era Luzbel, ahora era Lucifer. Ya no era el ángel de luz, ahora era el diablo que se viste de ángel de luz. Mira cómo le cambiaron las cosas. ¿Por qué, pastor? Por faltar a una cuestión de autoridad. Por desobediente. Tenemos una autoridad vertical, alguien sobre nosotros, y si no, los que están en la internet le busco, no tiene una autoridad sobre su cabeza, búsquese uno. Ay, díganme amén los que están acá. Nosotros tenemos cabeza. Gracias al Señor tenemos cabeza nosotros. Cuidemos la cabeza que Dios ha puesto sobre nosotros para direccionarnos, aconsejarnos, hablarnos, orientarnos. ¿Y qué hago, pastor, si no tengo una? Búsquese una. Y búsquese una cabeza en paternidad que lo honre, lo cuide, lo bendiga, lo empodere, lo lleve a nuevo niño. Si no, no se busque nada. Pues si va a buscar una autoridad, búsquese una autoridad a la medida de lo que necesita. Ay, diga amén a eso. ¿Está bien? Entonces todo esto tiene que ver con autoridad. Y qué bueno que uno pueda verlo y recordarlo todo el tiempo. Me queda un ratito todavía, deja de ver la hora. Dios mío, deme 15, 20 minutos más. Anote ahí, vamos rápido con algunas cosas. Debemos estar bajo autoridad. Ponga un texto. Mateo capítulo 8, 7 al 10. Debemos estar bajo autoridad. Cuando el centurión romano se encontró con el Señor, ¿qué fue lo primero que le dijo? Da la orden solamente y la cosa se va a cumplir. ¿Y por qué me decía eso? Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y los míos me responden. Y cuando doy una orden, las cosas se cumplen.
Y el centurión le dijo al Señor, no hace falta ni que venga, da la orden solamente. Y el milagro que necesito será hecho. Por eso es tan importante que usted y yo estemos bajo autoridad. Y su autoridad, hónrela, hónrela, bendiga su autoridad, ore por su autoridad, cuide su autoridad, respete su autoridad, hágale regalos a su autoridad. Decime amén. Los que están acá, miralo al de al lado, decirle, te hablaron, cabezón. Que se te revele a vos las cosas. Ay, amén. El Señor Jesús respondía a la directiva del Padre. Léete los 4 evangelios y te vas a encontrar la cantidad de veces que el Señor permanente, no he venido a hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es el que me envió. Debemos estar bajo autoridad. Segunda cuestión, habrá delegación de autoridad cuando respete autoridad. Mateo capítulo 10. Voy a meterme en mis notas porque ni el libro ni mis notas, hace más de 1 hora que te vengo hablando de autoridad. Pero quería hablártelo esto. Mateo capítulo 10, verso 1. Solamente habrá delegación de autoridad cuando una persona respete autoridad. Número 3, son verdades fuertes este. Número 3, espíritus y demonios responden a alineamientos de autoridad. Espíritus y demonios, señores, responden a alineamientos de autoridad. No es el griterío que vos vas a armar para liberar a alguien. Es la autoridad que va a ser vista en tu vida. Para liberar endemoniados necesitamos autoridad. Para que los espíritus se nos sometan necesitamos autoridad. Para sanar enfermos necesitamos autoridad. Para predicar su palabra necesitamos autoridad. Vos en algún momento que yo te hablo, vos vas a ver un margen en mi vida donde yo tengo alguna duda de lo que te hablo. Jamás, olvidante. No te voy a hablar una cosa que no sé, te voy a hablar una cosa que sé muy bien cómo funciona y lo practico en mi vida, si no, no te lo hablo. Hoy, número 3, número 4. La autoridad es para edificar, no para destruir. La autoridad es para edificar, no es para destruir. Guarda lo que va a hacer con la autoridad. Si Dios te va a revertir de un marco de autoridad, ojo lo que hace con la autoridad. Porque Dios no le va a dar autoridad para destruir a nadie. El reino de Dios es un reino que tiene que ser edificado. Y los que en el reino de Dios estamos puestos para edificar, no para otra cosa. Dios te dio autoridad para edificar y no para destruir. Ponga 2 de Corintios capítulo 10, verso 8. Los que están acá anotando, los que están en línea, tomen nota de todas estas cosas. La autoridad que Dios te dio es para edificar, no es para destruir. Y ahí es donde vos te das cuenta que como parte de la ministración que yo te tengo que entregar y que ustedes tienen que entregar en esa autoridad para edificar y no para destruir, nos encontramos con algo que se llama servicio. Dedíquese a servir, dedíquese a servir. Ahí es donde encontramos una palabra que se llama disciplina. No me discipliné a los demás, disciplinate vos. Es como que tenemos líderes que les encanta disciplinar al resto. Somos mandados a hacer para exigirle a los demás. No le exija a los demás lo que vos no podés cumplir en tu vida. Un lineamiento de autoridad es eso. No, pero levantate temprano para conseguir trabajo. ¿Quién habla? Que se levanta a las 2, 3 de la tarde. Después que se acostó a las 5 de la mañana jugando a la Play. Dale. Ay, diga amén. Tiene nombre y apellido eso. Conozco ese ejemplo, pero no te lo voy a decir. No vamos a alimentar el espíritu de chusmerío de nadie. Servicio, disciplina. ¿Querés otra palabra más? Orden. Orden. Es como que a la gente no le gusta hablar del orden. Yo te voy a hablar de orden. Dios es el primer ordenado. Dios fue el primero en marcar el orden. Y si no, andate a Génesis 1, vas a ver cómo Dios empezó a ordenar todas las cosas. Separó las tinieblas, la puso de un lado, la luz la puso del otro. La tierra la mandó para un lado, el agua la puso para el otro. Los cielos los dejó donde estaba. Y empezó a ordenar las cosas. Y después al hombre lo creó y lo puso en el huerto. Y es como que dice, no tenemos que hablar del orden. ¿No? Entonces Génesis 1 lo arranco de mi Biblia. Diga conmigo, orden. Dale, diga orden, diga disciplina, diga servicio. Queremos autoridad, la autoridad para eso, no es para otra cosa. Ahí es donde vamos a edificar. Estamos edificando el cuerpo, no estamos haciendo otra cosa. Vamos a hablar, a exhortar y a reprender, pero lo vamos a hacer con autoridad. ¿Querés anotarte eso? Anótatelo. Vamos a hablar, vamos a exhortar y vamos a reprender, pero lo vamos a hacer con autoridad. Entonces, en otros términos, tenés espalda para exigir lo que vas a querer exigir.
Tenemos un montón de gente dando vueltas por ahí que pretenden exigir cosas y no le da el cuero. No le da el cuero. Pues sí, ¿cómo hago, pastor, para que me dé el cuero? Servicio, tiempo, crecimiento, cumplimiento, obediencia. Entonces el cuero sí te va a dar. Para hablar, para exhortar, para reprender a los demás. Diga amén a eso. Entonces ahí es donde vos te das cuenta que la autoridad que cargo me fue dada, no es mía, es del Señor, porque toda autoridad reside en Cristo y lo que se suelta sobre mi vida es una porción para que yo ejecute lo que el dueño quiere hacer, no lo que a mí me parece. Anótese eso si no se lo anotó hoy. La autoridad reside en la persona de Cristo, no en nosotros, en la persona de Cristo. Número 4, número 5, dale que esto tiene números, yo no sé si puso los números ahí, pero anote los números, número 4, número 5, por donde vaya. El tipo de autoridad ejercida en la iglesia es totalmente opuesta a la autoridad de la tierra. El tipo de autoridad que vamos a cumplir en la iglesia es totalmente opuesta a la autoridad que vamos a cumplir en la tierra. A veces en la tierra hay algunas cuestiones que uno se permite, en el reino de los cielos no. Y no estamos bajo el antiguo pacto cuando se declaraba ojo por ojo, diente por diente. Me la hicieron, yo se la voy a hacer al desgraciado este. En el nuevo pacto, en el tiempo del reino, si te ponen una carga, una milla, me la lleva a la segunda. Diga amén. Si alguien te pide la capa, le va a dar también la túnica, porque no vas a calificar en tu primer milla. Vas a calificar en la segunda. No vas a calificar con la capa, vas a calificar con la túnica, no con la capa. Fíjate cómo las leyes cambiaron. En el antiguo pacto era ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, te lo hago, desgraciado. Toma, ahí tenés, quedamos a mano. Y en el reino de los cielos, al que te pone la mejilla, ponele la otra. Diga amén a eso. Entonces las cuestiones de autoridad en el reino de los cielos funcionan totalmente distinto a cómo funciona en la tierra. Número 5, número 6. La influencia en el pueblo de Dios. Anótelo de esta manera. La influencia en el pueblo de Dios no se manifiesta de manera intrínseca, sino de manera extrínseca. ¿Se entiende eso, verdad? Voy de nuevo. La autoridad en el pueblo de Dios no es intrínseca, es extrínseca. Te lo voy a decir de otra manera. No es para que vos te cargues un logro. Es como que una persona llega a una posición de autoridad y dice, ya estoy, soy apóstol ahora. Ya está, ahora soy profeta. Listo, ya me la sé toda ahora. Soy pastor ahora. O soy esto, o soy lo otro. No es un fin al que vos llegás. Olvídate. Es el principio de una temporada en la cual Dios va a manifestarse a través de tu vida. Es una postura en la cual no tiene que ver con vos, tiene que ver con los demás. Dios no te da una responsabilidad para vos ni para que te llene la panza. Dios te da una responsabilidad para que sirvas al reino del Señor, para que edifiques el cuerpo de Cristo que es la iglesia, no es para otra cosa. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¿Me anota una más? Anote esto, la relación con las autoridades establecidas. La relación con las autoridades establecidas. ¿Cómo tiene que ser mi relación con las autoridades establecidas? Hace un rato te hablé de autoridades oficiales y te hablé de autoridades orgánicas. Lo vertical y lo horizontal. Autoridades oficiales, autoridades orgánicas. La autoridad oficial, te dije, aquella autoridad que se le confiere a una persona determinada para que cumpla una función determinada. Y una autoridad orgánica es la autoridad que posee todo hermano o toda hermana en el cuerpo de Cristo y que se le da para edificar el cuerpo, no para otra cosa. Y ahí es donde uno pregunta, ¿cómo tiene que ser nuestra relación con mis autoridades? La relación tiene que ser de la única manera en la cual la relación tiene que estar basada. En una relación de amor, anotátelo bien grande, esto está basado en una relación de amor. Y cuando hablamos de amor, no hablo de amor sexual, no hablo de amor carnal, no hablo de amor filial que tiene que ver con la amistad. Estoy hablando de un nivel de amor donde se da sin esperar nada a cambio. Esa es la parte donde rompieron todo egoísmo en su vida.
Uy, diga, amén. Entonces, cuando uno puede mantener la relación con sus autoridades en una relación de amor, te veas rápido voy a ir con esto, anótelo, ya en un rato nos vamos. Cuando uno puede mantener una relación de amor, dando sin esperar nada a cambio, los resultados serán fuertes en su vida y en la vida de sus autoridades también. Anotate esto, la autoridad oficial debe ser obedecida siempre y cuando lo que declaren no viole la voluntad de una autoridad mayor. Te lo digo de nuevo. Autoridades oficiales tienen que ser obedecidas siempre y cuando no falten a la voluntad expresada de una autoridad mayor. En otras palabras, si yo voy a tener una autoridad que me va a hacer incumplir, ahí me salió, con lo que la Biblia me declara, no se lo voy a cumplir. Porque la Biblia no me lo está declarando y me está diciendo otra cosa. Ahora, yo puedo mantener una relación de amor sabiendo que todo lo que mi autoridad oficial me declare, si coincide con lo que la Escritura me declara, vamos bien, no hay ningún tipo de problema. Número 1. Número 2. Autoridades oficiales son totalmente responsables por aquellas ordenanzas que sueltan. Autoridades oficiales son totalmente responsables. Mis amados, son totalmente responsables por las cosas que van a ordenar. Cuando yo tengo que cumplir algo, lo voy a cumplir por el solo hecho de que en mi obediencia está la bendición, siempre y cuando coincida con la Escritura. Pero si de pronto algo termina mal por algo que he hecho y yo cumplí lo que me ordenaron, mis autoridades serán totalmente responsables. Y si no, preguntarle al rey David. El rey David fue totalmente responsable de hacerse cargo de la que se mandó el día que mandó matar a Urías para poder quedarse con Betsabé. Y lo mandó a Joab a que se ponga en la línea de batalla para dejarlo al pobre tipo delante de los filisteos. 432.221 balazos le metieron a Urías. Listo, se murió el tipo. Ahora el rey podía agarrar a la viuda. Dale. Y cuando el profeta lo confronta, dijo, está mal lo que vos hiciste. Y el Salmo 51 y el Salmo 32 expresa el arrepentimiento de una persona que se tuvo que hacer cargo por las cosas que hizo. En ningún momento se lo reclamaron a Joab, se lo reclamaron a David, que el responsable era él. Entonces, señores líderes, autoridades, usted será responsable. Y a lo que le hablo acá, muchachos, somos responsables en nuestro marco de legalidad y de autoridad por las cosas que vamos a hacer. Diga amén a eso. Número 3, anotate esto, autoridades oficiales. Autoridades oficiales pueden ser menos maduras, menos espirituales y hasta menos justas sobre la vida de alguien. ¿Cuántas veces habremos, yo no digo que seas vos, pero cuántas veces habremos escuchado aquello, yo tengo más años y ¿por qué lo ponen a este y no me ponen a mí? ¿Escuchó eso alguna vez? No te digo a vos, porque yo sé que vos no lo hiciste ni lo vas a decir nunca en tu vida, pero es como que yo tengo más años acá, ¿por qué lo ponen a aquel y no me ponen a mí? Porque esto no es una cuestión de historial, la autoridad no es una cuestión de historial, es una cuestión de llamados. Ay, amén. Miralo al de al lado, decirle acomodate en la góndola, que como que te corriste del lugar. Y a veces esta cosa hay que recordársela a los hermanos. ¿Por qué los ponen a esto y no me ponen a mí? Porque no es cuestión de historial, es cuestión de asignaciones. La autoridad oficial puede ser menos madura, menos crecida, hasta menos espiritual que vos. Sí, pero si todo lo que vos quieras, pero se le delegó una responsabilidad y carga una autoridad a la cual yo le debo el respeto que le corresponde. Entonces mi vida va a ser bendecida por darle el respeto que le corresponde, aunque quizá humanamente no lo merezca, pero por su posición en Dios sí lo merece. Y se lo tengo que entregar. Ay, diga amén a eso. ¿Quiere anotarse algunos textos? Confirme, anote. 1 Corintios 16, del 15 al 18. 1 Corintios 16, del 15 al 18. Filipenses capítulo 2, 29 y 30. Filipenses capítulo 2, 29 y 30.
Y anote uno más, Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Y después en el libro yo les pongo un montón de cosas con respecto a esto de la autoridad. ¿Se va a acordar? Autoridad vertical, autoridad horizontal. Las llaves que nos traen bendición, yo le llamo esto para la autoridad. Y recuerde que la autoridad se ejerce, no se impone. Eso es autoritarismo. Si alguien tiene que imponerse para que la gente te haga caso, está en el horno vos. ¿Está bien? Y se ejerce autoridad cuando hay gente que te sigue. No me quiera vender autoridad si no te sigue ni tu mamá vos. Ah, no, pero el tipo tiene autoridad. Mostrame los frutos si tenés autoridad. Tranquilo, te dije cuando arranqué hace 1 hora y media casi atrás. Que no lo tomara como algo personal esto. ¿Es verdad o no es verdad lo que le digo? Queremos autoridad, mostrame los frutos y los resultados de tu autoridad. Hoy tenemos tipos que tienen, es un apóstol, es un profeta, es esto, es lo otro, no lo sigue nadie, lo ve más solo que Adán antes que le crearan a Eva. Pero el tipo tiene autoridad, dale. La autoridad se ve reflejada en el resultado y en la respuesta de Dios sobre tu vida, no en otra cuestión. Mírame los frutos. Reconocer autoridad y cerramos con esto. Yo no quiero faltar al tema de la sujeción. ¿Me deje que le hable un ratito con respecto a la sujeción? Te hablé de autoridad, déjame que te hable de sujeción. Deme 10 minutos por lo menos y después nos vamos. Ya con esto, listo, te vas hecho. La palabra sujeción, anóteselo por ahí. Yo en el libro creo que se los puse. La palabra sujeción es upótazo, así con H como suena. La palabra sujeción es upótazo, que significa someter. Y el primer ingrediente de una buena sujeción es que es voluntaria, no es demandada. Una buena sujeción es voluntaria, no es demandada. Nosotros en una posición de autoridad no podemos demandarle a la gente que nos haga caso. Vos vas a dar una orden y por dar una orden, porque Dios te lo indicó, la gente sin problema te va a acompañar en la... Entonces eso es señal de que hay autoridad y hay sujeción. La sujeción bíblica, yo les pongo en el libro, la sujeción bíblica no tiene nada que ver con el control jerárquico y mucho menos con el control autoritario. Yo me crié en un ambiente hace unos años. Tampoco me miré con cara de que hace mucho, no hace mucho, hace unos años atrás. Tenía un pastor que cada vez que yo le preguntaba como adolescente, che, ¿por qué tenemos que hacer esto? Él me contestaba, porque yo soy el pastor. Listo, se acababa la discusión ahí nomás. Y así nos criamos y a veces, y en su momento nos enseñaron que esa era la realidad de las cosas. Y una persona no tiene que imponerse para que el otro se someta. La sujeción no es un tema de control autoritario o de poder ejecutivo que porque yo tengo el cargo te voy a mandar a vos. No, señor, es una cuestión de acción voluntaria no demandada. Eso es sujeción. Nada que ver tiene con el poder jerárquico. No, porque yo ahora tengo posición, entonces vos me tenés que hacer caso. ¿Quién te enseñó eso? El diablo te enseñó eso. Porque Dios no te va a enseñar eso. Anótese ahí, la sujeción bíblica existe. Y es preciosa y es valiosa. La sujeción bíblica existe. Es valiosa, preciosa. Es algo que uno puede cumplir con toda libertad. Ahora, la verdad también es esta. Me voy a anotátelo de esta manera. Voy a hablar en primera persona, no en tercera persona, para que nadie le sea violento. Anótelo de esta manera. Me voy a sujetar a líderes probados. Me voy a sujetar a líderes probados y dignos de confianza. Me voy a sujetar a líderes probados y dignos de confianza. Uno de los 30, y ya vamos terminando, uno de los 30 unos a otros que vos te encontrás en la Escritura, hay más de 30 unos a otros. Si vos te pones a buscar la frase unos a otros, hay más de 30 en la Escritura. Cosas como, por ejemplo, amaos los unos a los otros. Ay, diga amén. Ámeme, aunque no le termine de gustar del todo mi cara, pero bueno, ámeme, no hay ningún problema, yo le agradezco con todo mi alma. Y yo te voy a amar tranquilo. ¿Tiene problemas con el amor, pastor? No, para nada, yo amo a todo el mundo. Con la paciencia tengo problemas y con la templanza, no con el amor.
Dios está trabajando en mi vida todavía. Gracias, Señor. Mira, lo hicimos público y todo, olvídate. Vos tenés más de 30 ahí. Amaos los unos a los otros. Otro dice ahí por Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dentro de esos 30, hay uno que dice, someteos los unos a los otros. Ah, tomá, ahí se puso brava la cosa. Y vos decís, ¿qué me tengo que sujetar a este yo? No me voy a someter a este yo. Dale, como que. Somos miembros de un cuerpo. Y ahí es donde uno lo mira a los hermanos y le dice, no me quebres el cuerpo, no me rompas el cuerpo de Cristo, no quieras desmembrar el cuerpo sacando un miembro del cuerpo, porque tu hermano o tu hermana, te guste su cara o no te guste su cara, será más temperamental o menos temperamental, será más pasivo o no, será lo que será, pero no deja de ser tu hermano y tu hermana en Cristo. Ay, diga, toma vos, amén. O sea, hay un nivel de sujeción en lo cual nos vamos a sujetar a líderes probados, dignos de confianza. Ay, dame un ejemplo, pastor. Te cuentan algo y se muere en vos lo que te cuentan. Porque si me contás algo y mañana se enteró toda la iglesia, estoy en el horno. Porque no es que el chisme corrió el problema más grande. El problema más grande es que no soy digno de confianza. Yo tengo una de mis cuñadas que en una ocasión me dijo, yo quiero hablar con el pastor, no con mi cuñado. Y dije, ¿por qué quiere hablar conmigo? Porque no confío en mi pastor. Así me contestó. Y yo le dije, ¿te da permiso tu marido? Sí, sí, ningún problema. Y el otro me hizo con la mano. Y aquel día fui a escuchar a una de ellas y fue un secreto de confesión. Y yo el secreto de confesión era mío. Y con el tiempo un día me pregunta mi esposa y me dice, che, ¿qué hablaste con mi hermana? No te lo voy a decir a vos, secreto de confesión. Me dijo, no, pero yo quiero saber por qué es mi hermana. Es que a mí no me lo confesó tu hermana, me lo confesó mi hermana en Cristo. La persona habló con el pastor, no con el cuñado. Y yo mientras escuchaba aquel día abría los ojos así. Y decía, Señor, la cosa que estoy escuchando, Padre Santo. Y en mí quedó y pasaron años. ¿Y sabés cómo se llama eso? Crédito. Mirá, ¿sabes cómo se llama eso? Crédito. Es eso. Mantenga su crédito. Porque la Biblia habla de sujeción. A las autoridades verticales nos vamos a sujetar a líderes probados, dignos de confianza. Que vos le podés contar una cosa y sabés que el tipo no va a abrir su boca ni vos mamá que lo reventé a palo. No va a hablar. Eso es ser digno de confianza. La palabra por ahí es más técnica, se llama credibilidad. Necesitamos ser creíbles, no solo parecerlo. Y a veces como uno se preocupa por parecer creíble. No, el valor no está en parecerlo, el valor está en serlo. Y como consecuencia, parecerlo. Y luego hay un nivel de sujeción orgánica. Someteos los unos a los otros. Y termina rematando ahí el texto. Después búsquelo, lo googleás y aparece. En amor. Dice que nos tenemos que someter en ninguna otra cuestión. No significa que vos tenés que andar aplaudiéndole las macanas a tu hermano. No significa eso. Significa que vamos a someternos los unos a los otros en amor, para ayudar, para sostener, para patrocinar, para acompañar, para corregir lo que tengamos que hacer. En el libro ustedes tienen en la página 20 más de 15 cosas que tienen que ver con la sujeción orgánica. Y ahí, como dicen los chicos, y pintala de la manera que quiera. Pero ahí tienen los textos bíblicos al lado. Un montón de textos les puse ahí. La sujeción es bíblica. Escuchame una cosa. A mis líderes verticales, a mis líderes horizontales, ¿querés que siga un nivel más? Y ya te dejo tranquilo. ¿Me dejás ir un nivel más? Sujeción es el reflejo de Cristo en tu vida. Porque si Él, siendo el Señor, se sometió a su Padre en voluntad y en acciones, ¿quién sos vos para no sujetarte a aquellas autoridades que Dios mismo ha puesto en tu vida? Uy, y ahí es donde vos te das cuenta que todo esto responde a una sola
cuestión que tiene que ver con el amor de Dios reproducido en nuestra vida. Líderes verticales, liderazgo a nivel horizontal, sujeción a autoridades, a líderes probados, sujeción los unos con los otros, reflejando a Cristo. Número 4, dale, 20 cosas tengo que acabar. Una más y nos vamos. Pues ya es la hora. Una más y nos vamos. Hay gente que tiene que volver y el camino largo son las 10:10. Gracias a todos los que están conectados ahí en la internet por habernos acompañado. Número 4. Anotate esto y poné: la sujeción mutua tiene un costo. Y es como que es fácil demandarte que se sujeten a vos y vos no te querés sujetar a nadie. Enfrente esta cruda verdad: la sujeción es costosa. Algo te tiene que demandar a vos. Porque nosotros tenemos la inclinación a rechazar toda cuestión de autoridad. Te dieron una orden. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya estamos así. Por ahí no se te escapa el por qué, pero que la pensás, olvídate. ¿Y quién es este? Y ya está. Y ya está, listo. No, pero yo no dije nada, pastor, tranquilo, pero dio el pensamiento, te lo leyó. Así que estás en igualdad de condición en el horno. Es costosa. Y ahí es donde uno tiene que enfrentar todas estas cosas. Ay, dígame, amén. A veces es mucho más fácil dejarlas pasar las cosas que enfrentarlas. Y el verdadero valor está en el enfrentamiento de las cosas. Porque tarde o temprano lo que vos dejé pasar hoy, mañana lo vas a tener que enfrentar en alguna ocasión o de alguna manera. La exhortación de Pablo, gente, fue muy puntual. Sométanse los unos a los otros en amor. ¿Te puedo dar unas ventajas para terminar? Que las tengo en mis apuntes y las están en el libro también. Pero usted le ve de otra manera. Algunas ventajas. Y terminamos con esto, dale. Algunas ventajas de respetar la autoridad. Número 1. ¿Por qué respetar a nuestros pastores? Porque ellos velan por nosotros. ¿Por qué vos tenés que respetar a tus pastores, tus apóstoles, tus profetas, tus líderes? ¿Por qué los tenés que respetar? Por una sola cuestión. Ellos velan por vos, oran por vos, se preocupan por vos, direccionan tu vida, te aconsejan cuando hace falta. ¿Cuáles son las ventajas? Número 1, porque los pastores, nuestros líderes, nuestros ministros, velan por nosotros. Esa es la parte que vos no ves. Oran por nosotros, velan, nos siguen en las redes sociales. A ver qué anda haciendo ahí está velando por tu vida y por la mía. A ver qué postea, a ver los estados. Uy, fulanito le bloqueó los estados. Ya está en el horno, olvídate. Ay, diga, amén. Número 2. ¿Cuáles son las ventajas de la sujeción? Número 2. Somos parte de una visión global. Y estamos involucrados, integrados en un cuerpo que tiene una visión. Una visión por la cual movernos, una visión en la cual trabajar. Somos parte de una visión. Si no, usted termina desafectado, por desobediente. Pero si yo vengo y me congrego, que vos te congregues no significa que seas parte de la visión de la casa. Sos un congregante que recibe 5 panes y 2 peces, nada más. Uy, se anima, diga amén a eso. Verdad número 2, sos parte de una visión. Número 3, ¿por qué están en sujeción? Porque tus líderes pueden chequear tu vida. Es fácil andar cualquiera por ahí sin nadie que lo controle. Hace 1 hora 45 minutos atrás te arranqué diciéndote que el reino de los cielos no tiene lugar para llaneros solitarios. Somos parte de un cuerpo. Entonces en el cuerpo de Cristo no hay lugar para que yo haga lo que se me dé la gana o para que vos hagas lo que se te dé la gana. No hay lugar. Nuestros líderes pueden chequear nuestros resultados, no solamente nuestra vida. Y alguien tiene que ser chequeado para que las cosas le funcionen como le tienen que funcionar. Verdad número 3. Verdad número 4. Tenemos respaldo para movernos. Tenemos respaldo para movernos. ¿Y quién es tu autoridad? Y mi autoridad es esta. ¿Y tu congregación cuál es? Y esta es mi congregación. Y este es mi respaldo. Y estos son mis hermanos en la fe. Y este es mi liderazgo. Y estos son mis padres. Que no te hagan esa pregunta vos y quedes ahí dando vuelta a ver qué vas a responder porque no tenés a quién responder. Yo a veces le hago esa pregunta a alguno y le digo, ¿y quiénes son tus autoridades?
Y el tipo se tomó 20 segundos para contestarme y lo miré con cara de no abras la boca. No digas nada, porque está armándome una respuesta que no la tenés. Cuando alguno me dice, ¿quiénes son tus padres? Mis padres llaman Jorge y Gisela Argenio. ¿Y tu casa ministerial cuál es? Llama Centro de Entrenamiento Virreyes. ¿Y la dirección cuál es esta? ¿Y tus hermanos de la fe cuáles son estos? ¿Y tus hijos ministeriales cuáles son? Son estos. Y no tengo que dudar para dar una respuesta. Que Dios no te encuentre andar dudando cuando te pregunten una cosa así, porque es señal de que parte de una visión no sos. Es señal de que no tenés alguien que responde por tu vida. Mira qué simple que es. Número 4, los líderes pueden chequear, solamente orar por mí, chequear mis resultados. ¿A dónde anda, pastor? Yo cada vez que salgo de viaje se lo anuncio a mi padre. Él sabe cuándo me voy, a dónde me voy, dónde voy a estar y cuándo vuelvo. Escríbanle y pregúntele a ver si no lo hago. Le doy permiso para que lo haga, no hay ningún problema. Yo cada vez que viajo, él sabe dónde voy, dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo, qué día me subo al avión o si me viene el auto y cuándo vuelvo. Lo sabe. Porque no solamente tiene que orar por mí, tiene que velar por mi vida y tiene que chequear mis resultados. Si no, ¿de qué me sirve? No me sirve. Número 5. La persona ve que si usted se sujeta, ellos se van a sujetar a vos. Verdad número 5. ¿Por qué sujetarnos? Porque si los demás ven que vos sos una persona sujeta, obediente, los demás también lo van a hacer contigo sin ninguna clase de problema. Hoy diga amén a eso. Número 6, ¿por qué me tengo que sujetar? Ya nos vamos. Número 6, ¿por qué me tengo que sujetar? Porque es mucho más creíble una persona que tenga alguien que lo cubra, alguien a quien le tenga que responder, que una persona que anda solo por ahí, que no le rinde cuenta a nadie. Es mucho más creíble. Diga amén a eso. ¿Qué se aumenta, mis amados? La credibilidad se aumenta. Tu palabra tiene otro valor, tu servicio tiene otro valor, tus funciones tienen otro valor, tu autoridad tiene otro valor, porque no sos un colgado por ahí. Entonces como que nos ponemos más creíbles, tenemos otro nivel de credibilidad. Verdad número 7, ¿por qué debemos estar sujetos? Porque una persona en una correcta sujeción tiene acceso a recursos. Y no te hablo de plata, te hablo de gente que por lo menos ora por vos. Tenemos acceso a recursos, tenemos una casa ministerial a donde poder reposar nuestra cabeza, un padre y una madre espiritual a quien recurrir en un momento de necesidad. No andás como los parias buscando dónde apoyarte por ahí porque no tenés a quién recurrir. Estar en sujeción te permite obtener mayores recursos. Número 8, ya con esto nos vamos, ya está. Número 8, porque estar en sujeción te permite recibir la bendición de Dios. Dios no puede bendecir a alguien que no responde a nadie. Si es su propia ordenanza, que estemos bajo sujeción. Termino con lo que arranqué. Las autoridades son puestas por Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes de departamentos, líderes de casa de paz, son autoridades puestas por Dios. Entonces, si tenemos las autoridades correspondientes, hacele caso. Porque no va a haber ninguna bendición reposando sobre un desorejado. Ninguna bendición habrá. ¿Estamos bien con esto? Estar en sujeción a nosotros nos garantiza, nos trae garantías, nos asegura que lo que Dios un día ha determinado lo hará con tu vida y lo hará con la mía. ¿Amén a eso? ¿Se puede poner de pie, por favor? Déjeme que ore por usted y ya nos vamos. Cerramos esta transmisión. Bendigo a los que están en línea. Gracias por haber estado con nosotros. Comparta esta transmisión. Esto fue violento. Hablamos de autoridad y sujeción. Esto es para que cada uno en el reino de Dios recuerde que tenemos una asignación y una responsabilidad tremenda para cumplir en la presencia del Señor. Gracias por estar ahí. Lo bendigo con toda bendición.